Buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Chimo Tirado, la tertulia de Castellón Información de los miércoles. Y los miércoles hablamos de Castellón, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? El invitado de honor, por decirlo de alguna forma, está a puntito de llegar, supongo que peleándose con el aparcamiento de la zona, que no es fácil. Y nos falta también Juanma Segarra, que estará en lo mismo. Pero conmigo están Miguel Ángel Mulet. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. Estamos seguros de que ese invitado de honor hoy de honor dará juego, ¿eh? Bueno, ya sabéis que los candidatos políticos no han empezado todavía, pero bueno, si le sacamos eso es lo algo que tú piensas, luego... pero Esperanza, ya llevas muchos años en esto, ¿eh? Por eso estoy avisando. Esteban Ventura, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos a Cristian Ramírez. No es la primera vez que vienes, ¿verdad? No es la primera vez, Esperanza. Muchas gracias. Y bueno, bienvenidos a todos. Vale. Os recuerdo que os acerquéis el micro porque el hecho de que la voz llegue a la gente no es un milagro de Dios, ¿vale? ¿Ves cómo ya llevas mucho tiempo en esto? Por eso, porque tú te... Y claro, llega un momento que el señor está en su casa viéndonos y tal, y yo llamo... Reconozco mi grave error, y eso que yo también llevo bastantes años. ¿Pero sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque estás porque cómodo. Me siento cómodo, porque me siento a gusto en esta tertulia, y entonces ya uno al final... Y error. Yo recuerdo una vez llevaba gabinetes de prensa y de vez en cuando pues les daba instrucciones de cómo hablar a la tele, a la radio. Y en el tema de la radio era muy curioso porque si yo hacía un programa y me venían, por ejemplo, los pescadores, me traían pescaditos. Y cuando hablaban al micro me decían, mira, Esperanza, voy a poner tu pescadito. ¿Qué tal? Bueno, aquello era que al final tenía casi que atarlos a las sillas y decirle, pero ¿no te das cuenta? En la televisión pasa de otra forma, la gente se pone nerviosa y empieza a dar saltitos, a menear la cabeza, y entonces cuando tú encuadras con la cámara empiezas a ver una cosa que se mueve y marea. Pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, a la espera de que llegue Javier Mas, sí que me gustaría empezar con tu distopía del día, que luego no nos da tiempo, Miguel Ángel. Me hubiera gustado que la oyeran los demás, pero en fin, allá vamos. Oye, que luego se la repetimos, ¿eh? No. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja bien claro que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Pero, el artículo 12 de la misma declaración, entre otras cosas, dice: nadie será objeto de ataques a su persona, honra y reputación. Ese es el límite, y eso es lo que deberíamos de considerar todos. Es inaceptable. Y quiero denunciar públicamente, como elemento distópico de la sociedad que todos queremos, el escrache en general, y en particular el sufrido el día de ayer por una exalumna de la Universidad Complutense de Madrid. Pues yo ahí te aplaudo, yo soy exalumna. Bueno, yo estudié en la Complutense. Y... un segundito. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me incorporo ahora. Ya te hemos presentado y todo, así que puedes mirar a la cámara, saludar y decir que estoy aquí. Ya estoy aquí. Vale. Hemos empezado con la distopía del día de Miguel Ángel Mulet. Solemos comentarla a medio programa o casi al final, porque tiene unos puntos de vista que la verdad son muy útiles para hacer reflexiones. En este caso, de lo que ha hablado es precisamente de la que se lió ayer en la Universidad Complutense de Madrid, que había nombrado alumna predilecta o algo así a la alcaldesa de Madrid, que fue alumna de la Complutense, y se encontró con un scratch, llámese embolado, lleno de gente que gritaban contra ella y todo tipo de palabras. Yo os preguntaría, a raíz de lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿son iguales los scratches de izquierda que de derechas? No, no son los mismos. ¿Por? ¿Es válido de las dos maneras? Normalmente la derecha no suele hacer ese tipo de cosas. Eso es más símbolo de la izquierda.
Vale, con lo cual tú, si lo hiciera la derecha... que A mí no me parece bien que lo hagan, también te lo digo, ni para una parte ni para la otra. No se debería hacer, porque cada uno en las urnas, hablamos en políticos, en las urnas son las que el pueblo dice y es la representación que sale. Entonces, a raíz de ahí pueden haber aciertos o no, pero siempre y cuando respetando a todo el mundo. Pero claro, aquí solo se respeta a la izquierda, porque bueno, la derecha estamos maltratados, vamos. Cristian. Bueno, pues en la misma línea que Esteban, más del Partido Popular somos claros defensores de la libertad de expresión, pero nunca de este tipo de ataques, y además que los hemos vivido en primera persona, yo te diría que sistemáticamente, porque si ha habido un partido que ha recibido scratches, si ha habido políticos que han recibido scratches, han sido y son los del Partido Popular. Así es como manifiesta la izquierda, lo que la gente... Ellos consideran que la gente quiere escuchar. La violencia, creo que nunca, cualquier tipo de violencia, pero nunca tiene que ser la solución ante los problemas, y nosotros, como digo, siempre hemos condenado y seguiremos condenando cualquier tipo de violencia. Javier, después, como decía que le hablaremos de tu libro, pero ahora contéstame a la pregunta. Bueno, yo creo que hay que hacer un pequeño matiz, y el matiz es que no es la izquierda, son los comunistas de toda la vida travestidos ahora en podemitas, y con la deriva del PSOE hacia esas posturas más extremistas, pero esto es la práctica habitual durante la historia de contemporánea de los comunistas, es el asalto permanente, repito, comunistas, y hay que empezar a llamar a las cosas como son. Miguel Ángel. Sí, no, bueno, si me permites añadir, yo he dicho el contenido y lo he argumentado y basado en algo tan importante como es la Declaración de los Derechos Humanos. Yo estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Javier, ¿no? Es el radicalismo de izquierdas. Lo triste en este momento y en esta circunstancia, y bueno, también le doy la razón a Cristian de que nosotros lo sufrimos mucho, pero también han habido políticos, empresarios, también han habido otros espacios de la sociedad que han sufrido escrache, y políticos de izquierda también. No debemos consentir nada de eso. Es la extrema izquierda la que lo lleva. ¿Qué tiene este punto un poquito más? ¿O qué le da un poco más de gravedad a la situación de ayer? Veis que cuando citamos a la izquierda aparece Juanma. ¿Qué le da un poquito de gravedad añadida? Es que el gobierno no lo ha aplaudido, pero lo ha aceptado y asumido e incluso defendido. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no debe ser, porque ahí que los radicales de un extremo y de otro hagan ese tipo de acciones, eso es censurable y inaceptable, pero que el gobierno dé la callada por respuesta, eso aún es más grave. Vale, Juanma, ¿puedes imaginar de qué va la distopía del día? ¿No? ¿De qué va? De la libertad de expresión, pero también de Miguel Ángel, del respeto a los demás. Y hablamos del scratch, de lo que pasó ayer en la Universidad Complutense contra Isabel Díaz Ayuso. Això va començar fa molts anys en Felipe González, me recorde, va ser com una moda, no? I cada vegada que ha anat un polític d'un signe o un altre se l'intenta. Jo recorde Felipe González, Aznar, Rosa Díez, ara Ayuso, la veritat és que n'hi ha hagut de tot. I és una cosa, jo què sé, pues, lo que passa que a mi el que me xoca molt és que hi havia uns que eren de més edat que vosaltres, no, Miguel Ángel? Havia alguns en una pancarta que tenien més anys que tu i que jo. I jo dic, estos deben de ser ja no exalumnes, deben de ser ja, no sé jo, ni exprofessors, ja és que no sé, dinosaurios, o no sé. És una cosa que pareix que sigui una tradició, no? Com el Nadal i tot això. No sé, i estava clar que s'anava a muntar, però anar a quina hora, jo és que crec que no. Bien, yo lo que preguntaba es... que va Pedro Sánchez. ¿Perdón? Te imaginas que va Pedro Sánchez, salvala de Dios. Pues no lo sé. Sí, igual. Yo lo que he preguntado es si es igual el scratch de derecha que de izquierda, y si es condenable de la misma manera. Igual, para mí igual. Porque aquí ha dicho que es cosa de los comunistas.
Lo he dicho yo. Y me reafirmo. Es cosa de los comunistas. Y punto. Y no hay más historia. No lo digo yo. No es que lo piense yo. Lo dice la historia. La historia del siglo XX es la historia del asalto al poder de minorías sobre la mayoría y siempre por parte de radicales que intentan tomar el poder. Y eso es el escrache puro y duro. Se nota que es profesor de historia, ¿eh? Vengo a desplegar toda mi sabiduría. Bueno, vamos a ver. Javier Mas, aparte de ser profesor de historia, va a ser el líder político de una candidatura que pretende obtener representación en el ayuntamiento. Ese es el temita que os pido que dejemos para el final, que él nos diga algo. Pero está aquí por una cuestión relacionada con su libro, y es que no sé si has publicado ya o estás a punto de presentarlo, un libro sobre el Papa Luna. Sí, lo presentamos, o lo presento el sábado 4 de febrero, y bueno, ha salido a la venta creo esta semana, o sea que está calentito, está recién salido del horno. Hombre, yo soy de los que defiende que Benedicto XIII fue un personaje no fundamental, sino el personaje en torno al cual gira la unificación de la península ibérica que hoy conocemos. Es el que maneja un poco todos los hilos que permiten posteriormente a Isabel y Fernando consolidar esa unidad. Y curiosamente, hasta Castellón tiene su papelito, su pequeño papelito en esa historia magnífica de Papa Luna. Sí. Y aquí hubo una declaración de los últimos obispos que le respaldaban, negándole ya su obediencia y lanzándolo un poco a la marginación. Yo recomiendo que lo lea, claro, faltaría, ¿no? Mi libro, pero yo creo que no se había escrito así. A ver, que esto es un poco para alarde mío, ¿no? Pero realmente no se había escrito así sobre este personaje en el sentido de que es un papa templario, que no ha existido ningún otro, y es un papa que lleva a rajatabla el planteamiento templario de la unión, ¿no? De la creación de un gran reino en Occidente capaz de enfrentarse en Oriente a los musulmanes. Y la apuesta templaria es por la península ibérica. És de veres que el papa va a fer una mena de lo que és el castillo, el Papa Luna i tot això, va fer una mena d'estat independent? Això l'ho he escoltat jo. No he llegit un article fa temps, me sona, no te dic jo que... No es que es un estado independiente, es el protoestado vaticano, ¿no? También pasaba en Roma. Pero existía, ¿no? El Estado Vaticano existía en aquell moment, ¿no? En aquel momento existía el reinado de la Iglesia en la tierra, que era Roma, pero Roma no pertenecía, no era un estado independiente como tal que perteneciese a la Iglesia. Y en aquel momento no existien, ¿no? Los estados pontificis que digan... Como ahora no. Vale. Lo que pretenden los Borgia es unificar todos esos territorios, que está la campaña, en fin, César con todas las campañas que hace para unificarlo en torno a Roma y que se convierta realmente en un rey en la tierra, el Papa. Y lo que hace Benedicto es un poco lo mismo. Benedicto lo que tiene es todo un territorio templario que en ese momento pertenecía a San Juan del Hospital, que los hospitalarios, y a la Orden de Montesa, que le deben a él obediencia y sobre todo que le tienen que pagar a él tributos de donde saca renta. Entonces, digamos que no es que fuese un territorio independiente, pero era un alter ego de Roma, por así decirlo. Sobre todo porque en aquel momento estaban en Francia, ¿no? ¿Los templarios? No, el otro papa, o sea, cuando nombraron a Benedicto, conocido como Papa Luna, los mismos obispos lo destituyen y nombran a otro obispo que tiene la sede en Aviñón. O sea, la Iglesia tuvo su núcleo de poder en la ciudad de Aviñón, de Roma. No es así exactamente. Realmente, Benedicto es tan longevo, se muere con 94 años, que ve cómo mueren todos sus enemigos, todos los papas que van nombrando en el cisma, cismáticos, hasta Martín V. Hay un momento puntual, justo antes del concilio de Constanza, en el que hay hasta 3 papas. Pero no coincide con Aviñón. Aviñón deja de ser sede papal cuando el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, se traslada a Peñíscola. Peñíscola. Lo que hay es el nombramiento uno en Roma
y otro, los que no habían querido al que se había nombrado en Roma, nombran a un tercero. Vale, sí. Digamos que el foco de poder se traslada de Aviñón a Peñíscola. Por eso el apoyo de la Corona de Aragón al Papa Luna, sí. Y se mete en contra al rey de Francia, porque se habían ido, el poder se le había ido ahí, con lo cual el rey de Francia empieza a apoyar al Papa romano. En fin, yo siempre digo lo mismo, Juego de Tronos es un parchís comparado con la realidad. Es un juego de parchís. Y además los Luna, Pedro Martínez de Luna es el Papa Luna, los Luna que desde mucho tiempo atrás tratan estratégicamente de asentarse, tanto la Corona de Aragón como la Corona de Castilla, llegan a dominar toda la élite que mandaba en ese momento en ambos reinos. Está el arzobispo de Toledo, es un Luna, el arzobispo de Toledo es el primado de España, el que más manda en España, el obispo de Zaragoza, el obispo de Santiago, el obispo de Sevilla, los Luna establecen también entre los que gobiernan la orden de los hospitalarios, con lo cual están recogiendo toda la herencia del temple. Los Luna llegan casi a tocar la sangre azul, primero a través de María de Luna, que es Segorbe, la conocemos aquí, y después a través del hijo de María de Luna, que es candidato a ser rey de la Corona de Aragón y que curiosamente muere envenenado en el proceso de elección, que es el que iba a apoyar el Papa Luna y que finalmente apoya al Trastámara, que también lo había elegido el Papa Luna, tanto al de Castilla como... En fin, es un poco maravilloso. Nos lo está poniendo, chicos. Yo creo que esta noche podemos leer... Tentador. Cuéntanos más cositas y vosotros preguntarle. Bueno, esto ¿Sobre es el Papa Luna o sobre otras cosas? Lo que tú quieres preguntar después, tú que estamos empezando, que hable de su libro. Me ha parecido oír Dime. Que se presentaba a estas próximas elecciones como cabeza de lista, ¿no? Bueno, pero primero para Castellón. Yo te había pedido que fuera al final. Hombre, bueno, Miguel Ángel. Pues me espero. No me seas infiel. Me espero. Vale. Bueno, os apunto alguna. Yo creo sinceramente del Papa Luna que no se ha defendido bastante su figura en Peñíscola. Que sí, que vemos el castillo del Papa Luna y tal, pero creo que Peñíscola debería ser un parque temático literal del Papa Luna. Hombre, yo no sé si ahí sí que discrepo un poquito de ti. No sé si a lo mejor se ha hecho todo lo que había que hacer, pero recuerda que incluso hay un centro de estudios, se ha desarrollado todo tipo de actividades de recuperación, de recopilación, se ha trabajado desde Peñíscola importantemente. ¿Que se puede hacer más? Seguro que se puede hacer más, sí. Pero no, en todo momento lo plantean como referente y lo llevan y hacen gala. Y además lo exportan. Yo creo que ahora escasos meses, en los ciclos de conferencias del Ateneo de Castellón, aquí en el Castillo Antiguo, vino el cronista de Peñíscola y nos estuvo hablando del Papa Luna, o sea que sí que creen en ello y que sí que lo intentan. Quizás no tienen la repercusión que todos quisiéramos, porque para nosotros sí que puede ser un referente histórico, pero para otros espacios de la geografía nacional e internacional tampoco les interesa que se hable demasiado del Papa Luna. Bueno, pues para eso está Peñíscola. O sea, es que Peñíscola fue, ya no solo hablar de la figura, sino Peñíscola fue de 3 ciudades papales, fue la única en España, la única en España que ha sido sede papal. No sede porque vivía, sino porque ahí estaba el núcleo de la iglesia. Creo que eso habría que explotarlo mucho más. No digo que no se haya hecho, creo que se ha quedado en segundo o tercer plano cuando podía ser el buque insignia de... Porque además la figura del Papa Luna se asocia a Peñíscola, y no acaba de asociarse a Illueca, que es donde nace, o al condado de Luna, que es de donde proviene la familia. Se habla de que es aragonés y sin embargo se le asocia a Peñíscola. Yo particularmente creo que haría, he hecho el libro, faltaría que no dijese eso, ¿no? Pero yo haría un parque temático. Los aragoneses no tienen demasiado interés en defenderlo. No sé por qué. Y además es tan... Bueno, todos conocemos la historia, pero que hasta hace 30 años se hablase del Papa Luna con todo aquello del cráneo, que creo que tú lo viste como cargo público, pues no lo sabéis. No. Bueno, pues, pero estoy deseosa de saberlo.
Yo creo que tú lo viste en primera persona, no sé si llegaste a... No, yo fui un pelín después, pero sí que Bueno, viví un pues poco casi. la intensidad de... El cráneo del Papaluna estaba abandonado en un palacio en Sabiñánigo, que también estaba abandonado. Y que, bueno, creo que era a finales de los 80, ¿no? Creo que era a finales de los 80. Sí, no estabas tú Yo aún, no es estaba verdad. todavía. Pues bueno, unos chavales jugando por allí deciden robar el cráneo y se lo llevan. Y no se sabe nada más. Tampoco prestaba mucha atención, pero estaba como medio abandonado. Y entonces, al cabo de unos meses, mandan una nota de prensa, mandan un anónimo a los medios de comunicación con estudiadas faltas de ortografía diciendo que si quieren recuperar el cráneo del Papaluna, que les den dinero, más o menos. Aquí se lo toman un poco a chunga, cómo va a Si ser hubieran esto. estado las redes sociales. Imagínate. Imagínate. Perdón, sigue. No le hacen caso, eso se apaga y al cabo de otros tantos meses vuelven a mandar otra nota de prensa volviendo a decir que tienen el cráneo, Total, que se ponen a investigar, llegan incluso a quedar con el alcalde para que les diese el dinero, el alcalde aparece, ellos no aparecen y sigue investigando la Guardia Civil y al final descubre que eran unos chavales que habían cogido el cráneo y entonces de ahí se deriva aquella famosa frase o premonición de San Vicente Ferrer, que había sido amigo íntimo del Papaluna, que decía que jugarán con tu calavera los niños en el campo y tal. Entonces de ahí derivan que bueno, que los niños sí podían haber jugado al fútbol con el cráneo. El caso es que después de eso se recupera el cráneo, lo mandan a Zaragoza, de ahí lo mandan a Estados Unidos. Yo eso sí que lo viví estando en Mediterráneo, porque me acuerdo. Y allí analizaron el ADN, establecieron que sí que era del Papaluna, lo devolvieron aquí y se quedó depositado en el museo de Zaragoza, el museo de la Diputación. O sea que hasta hace 2 días, como aquel que dice, ha sido protagonista. La historia es genial. Bueno, la historia No. es para divertirse. Yo el otro día hablaba con los alumnos de las reinas consortes borbónicas del 19, que es un rollo, o suena un rollo y un petardo. Bueno, No, pero cuando te pones con la letra menos pequeña... Isabel II, todas han dado que hablar, pero barbaridades. Y uno se divierte mucho diciendo que María Luisa de Parma tuvo hasta 28 abortos, que ahí se queda poco. 28 abortos significa 28 embarazos. 28 embarazos significa que toda la vida está embarazada. Sí. Falta saber si de su marido o no. O no. Pero de Isabel II también había mucho que hablar. Sí, incluso Alfonso XII parece ser que... Bueno, parece ser no, pues sí, Vamos su a ver, marido era... se suponía y además se contaba que se la casó con su primo y el primo, pues pobrecito mío... A los dos les gustaban los hombres. A los dos le A gustaban, Francisco no le sé. gustaban los hombres y Y a a ella Isabel también, mucho. con lo cual pues también tenía que entretenerse la pobre mujer. Claro. ¿No? No, lo digo en serio y... Mira, todo se puede compartir. Sí, efectivamente. Para que no le digan que las parejas abiertas... Pero el que me guste a mí no me lo pidas tú, ¿vale? Vale. O sea, las Es cosas todo un crónica organizadas. rosa histórico, ¿Eh? Esto es todo un crónica rosa histórico. Bueno, ¿qué no te gusta la tertulia hoy? Imaginaos a Isabel y a Francisco en First Date. La verdad es que como no veo Sería la tele, genial. pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Bueno, la historia yo creo que Tiene los grandes que estudiamos momentos, la historia desde fuera puede parecer aburrido, pero si la sabemos trasladar a los de fuera es muy divertida. Bueno, y cualquier cosa que penséis se supera en la ¿Y historia. qué han dicho tus alumnos? ¿Del libro o de la historia? O De la historia. Primero de la historia. Se habrán quedado guapos, esa no se les olvida. Eso, claro. Y además, tú los ves en silencio con los ajos como platos y entonces les das más carnaza. Y entonces se retroalimentan más. Y luego les dices, mañana en Mediterráneo, ¿no? Mañana en Mediterráneo. Yo qué sé. Pero... Bueno, En fin. al final las casas reales dan mucho juego. También estaba hablando sobre Sisi y entonces todos van muy expectantes a oír hablar de Sisi y entonces yo le digo que era una loca y que, en fin... que no es lo que parece en las películas de y Sisi. también están con los ojos abiertos. Está muy bien. Bueno, No voy a seguir, si no... ¿qué ya, hacemos no, tertulias no. monotemáticas y que nos cuente o qué? Bueno, yo quería... ¿Alguna cosita más que queréis preguntarle?
De historia no. Pero voy a ser Yo disciplinado. reconozco que el libro ¿Tiene formato digital el libro o no? Sí, creo que sí. La editorial los lanza a la vez. Lo digo porque yo soy una apasionada de las versiones digitales, porque si no pesan en la estantería y al final es cuestión de espacio, que no Sí, es lo que ninguna pasa es tontería. que el libro digital parecía se lo iba a comer todo, no ha llegado al 10% del mercado y no acaba de quitarle el No sitio acaba al de papel. cuajar, sí. Hombre, como se el ponga un tacto de libro- un libro de papel, sí, pero cuando te metes con un libro de papel en la cama a echar una lecturilla y se te va el ojo y hace plaf, entendámonos que supongo que hay sitio Eso, para todo. ahí sí que eso es muy personal, ¿eh? Sí. Hay gente que se ha adaptado perfectamente al libro temático y hay gente que no, que quiere seguir con el libro físico, con el libro papel, ¿no? Pero bueno, las estadísticas nos acaban de... No, sí, de aquello a que día de hoy- decían que el libro se iba a acabar, el libro de papel como los periódicos en 2 días y el libro de papel no, aguanta. Yo también te digo una cosa, a mí me gusta el formato digital porque me gusta llevarme a la biblioteca conmigo, cuando voy a cualquier sitio, o sea... Tiene grandes ventajas. Sí. Los porcentajes ya no los has desvelado, pero tú que trabajas mucho ese ámbito. Ah, bueno, Javier Las es editor, ¿eh? ¿Las tiradas son como antes o son más reducidas? Las tiradas del libro papel, de soporte papel. A ver, se lee más que antes, ¿eh? Y se lee más cantidad de libros que antes. Lo que pasa es que ahora hay una sobreoferta de libros, con lo cual la inmensa mayoría de los libros tienen menos tirada. No significa que tengan menos venta. Antes podían tener la misma tirada, pero no venderse y acababan destruyéndose. Hoy tienen menos tirada, pero hay mucha más oferta. Lo que sí que es verdad que los libros que lanzan como bestseller se venden mucho más que antes, eso también es verdad. Hay más venta y más lectura, y yo soy de los que cree que la lectura no solo está en papel, está en el móvil, muchas veces en la tableta, y se lee mucho más que antes, muchísimo más que antes. Lo que pasa que, por desgracia, pues el libro como tal posiblemente se lea menos que antes. Es un poco una paradoja, pero... Vamos a ver, ¿en qué editorial has publicado tu libro? Porque sé que Almuzara. no lo Almuzara. Editorial Almuzara. Vale. Yo no suelo editarme a mí mismo porque me da vergüenza. Me parece muy bien. Sí, me han dicho muchas veces, hombre, pero es que Blasco Ibáñez se editaba a sí mismo, sí, o ingleses, ya, a mí me da vergüenza. Eso significa también que esa editorial no valen amistades, se lee el libro y si vale lo saca y si no, no. Sí. O sea, no te da pie para caer en la autocomplacencia de todo lo que escribo es digno de publicarse. Viene con una crítica previa. Yo soy de los que de los que no leo cosas que he escrito hace más de 2 años, porque me avergüenzo y creo que hay que superarse constantemente. Pues yo me estuve leyendo una tesis doctoral tuya hace 4 días sobre Santa María, ¿sí? Pues escribía peor que ahora. No, lo que pasa es que ese tipo de escritura, que es de ensayo, es más científica, Sí. yo estoy más acostumbrado, eso varía poco. Lo que es la literatura sí que incluso las formas, las estructuras van variando un poco. Bueno, yo soy de los que cree que, por desgracia o no, la literatura también se ha dejado influir por la era de Spielberg. Spielberg cambió la cinematografía, aceleró todos los procesos, reestructuró toda la organización de lo que se veía, y eso ahora lo hemos absorbido en la literatura. Y la literatura, desde la primera página, tiene que enganchar, tiene que mostrar acción, tiene que... Bueno, yo creo que a mí me parece bien, yo escribo así, pero creo que hay que moderar un poco ya toda esta hiperactividad al leer o al ver el cine. Una buena apuesta. Juanma. No sé qué pregunta. Hombre, yo te preguntaría ahora mismo cuáles son de tu editorial los libros que más se venden. ¿De nuestra editorial? Sí. Pues mira, curiosamente tenemos una colección de didáctica que está funcionando como un tiro.
y que la gente... La he visto, hay un sí. cuerpo de maestros sobredimensionados que además coincide con una nueva generación volcada en las redes, y las redes suponen mucho ego. Entonces, en ese mundo de egos, el tener un libro hace que tu ego aumente y además que los demás quieran tener tu libro, con lo cual se retroalimenta. O sea, es eso como en la universidad cuando haces una tesis, y estás obligado a citar a todos los miembros del departamento para que ellos se vean. Sí, porque si no, no te aprueban la tesis. Y entonces, oye, no, pero en la bibliografía mete a todo el departamento, porque así tienen más referencias y hacen más currículum. Efectivamente. También, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, al final la literatura se están comprando o leyendo los grandes autores. Los ensayos tienen siempre su público fijo y el traslado de las redes sociales al papel es lo que está funcionando ahora y lo que más se vende. Bueno, cambiamos de tema, Miguel Ángel. Quería preguntaros por el robo que se produjo ayer en la parroquia de San Francisco de Asís. Vamos a ver, lo hemos conocido a través del obispo, que ha mandado un comunicado diciendo o afirmando que durante el día de ayer se descubrió la ausencia del beril que contiene el Santísimo Sacramento. Sí, tú mírame así, porque yo he preguntado a los informantes, ¿qué es el beril? Sí, eso es lo primero. Eso es lo primero que he preguntado y me han dicho, pues prácticamente es el cristalito donde se pone la hostia consagrada que viene a ser el cuerpo de Cristo, que luego tú eso lo puedes decorar, pero el valor es lo que tiene dentro y se ha robado eso con el Santo Cuerpo de Cristo, vamos. Con lo cual el obispo ha convocado una misa. Eso me ha llamado la atención también. Una misa de desagravio para el domingo, día 29. Yo no lo había oído nunca, misa de desagravio. Bueno, Javier. yo convocaría a la Guardia Civil, ¿no? Es lo más normal. Supongo que a ellos les habrán llamado para denunciar, pero... Pues una misa, pues... renunciando y denunciando pues los hechos ocurridos, ¿no? Mira, hay algo Miguel de lo Ángel. que hablábamos al principio de esta tertulia y es el respeto, ¿no? Y en ese respeto y en esa declaración de los derechos humanos también se hace una clara referencia a los credos. Sí. Yo creo que hay que respetarlo. Es decir, aquí hay dos fenómenos importantes. Uno que nos atañe a toda la sociedad, que es la inseguridad. Igual que han entrado a robar en una iglesia, entran a robar en una casa, entran a robar en un comercio, entran a robar en una fábrica, y eso es preocupante a nivel social. Después ya vienen las cuestiones personales. Cuando entran en una casa y a alguien le roban un objeto que había heredado de su abuela, de su madre, de su tía, pues siente un dolor mucho más, y eso no es cuantificable. En este caso concreto hay que respetar a la iglesia. Sí, por eso lo digo. Creencias, ¿no? Y bueno, pues si fuera otra creencia, pues también tendrán sus cuestiones, sus problemas y sus formas de actuar. Que la propia Iglesia se sienta, y cuando hablo de la Iglesia hablo no solo del obispo, sino que del pueblo cristiano, sí, ¿no? Que se sienta dolido en su intimidad por un hecho que a ellos sí que les afecta en cuanto a sus creencias, pues bien, si se hace una misa de desagravio, esa misa de desagravio no es una misa de desagravio para que todos los ciudadanos de Castellón, sean del credo que sean, vayan a participar, es una misa que hace para las personas que creen en ello y que creen en lo que supone la forma, la hostia divina, y máxime cuando está ya de alguna manera reconocida por el credo, santificada, y entonces se debe de actuar de otra manera. Hay que respetarlo, hay que respetar una misa en desagravio, pues sí, también se han hecho misas en desagravio por otras cuestiones, y bueno, pues hay que respetar las creencias. No, a mí no me sonaba el término. La pregunta es, ¿tiene algún valor económico? Vamos a ver. No religioso. Religioso sabemos el valor que tiene. Valor económico no. Pues, valor religioso mucho. Aleshores me sona una miqueta com lo del cráneo del Papa Luna. A lo mejor es una gamberrada. Hombre, ningún robo puede ser una gamberrada. Un robo es un robo cuando te no lo sé, en cualquier caso una falta de respeto absoluta, ¿no? Han entrado a la iglesia, han robado y entre otras cosas... Eso es una otra cosa. Entre otras cosas. Y para mí lo más grave,
hombre, el robo material es gravísimo, pero tú mismo, o sea, que entren en tu casa un ajeno para hacer una gamberrada o para robarte. Para mí es como desnudarme en mi intimidad, o sea, que quien sea. Y eso creo que sí que es alarmante, grave, y a tener en consideración por la sociedad, al margen del tema religioso, al margen de las creencias. Y bueno, pues ahí sí que hemos de ponernos un poquito las pilas como sociedad para ver qué está pasando. Después hay un componente añadido, porque ese tipo de robos que afectan ya al sentimiento, a la creencia en particular... Claro, yo no tengo ni idea de lo que han furtat, a veces... Si no té cap valor, me sona a mí que no tenen ni idea de lo que han furtat. A veces conlleva... A veces conlleva un Pero plus, hacemos una cosa, un plus reducimos añadido. las intervenciones y participáis todos. Bueno, Miguel pues Ángel, acabo. A veces llevan un plus añadido de agresión, insulto a la creencia. Sí. Y eso también habría que verlo. Y considerarlo. Y eso ya rompe el esquema de las creencias, ya pasa al esquema social. Nadie debe ni puede agredir las creencias y los valores y las materializaciones de Y esas es creencias. anticonstitucional también. Juanma, No, ibas a jo estava decir... interessat en que Javier havia dit que sí que té... Sí, evidentemente. Robos en las iglesias han habido desde que existen iglesias y muchas veces en forma de expolio. Y algunos grandes ladrones en los años 70 han pasado a la historia por haber robado tallas, patrimonio. Això. Cuando el destino o el objetivo del robo es la sagrada forma, están atentando directamente contra las creencias de la Iglesia Católica, porque no han robado el patrimonio de mayor o menor valor que contuviera la historia, han ido directamente a por lo que simboliza la Iglesia, con lo cual es un atentado contra la creencia. La diferencia con el cráneo del Papa Luna es que el cráneo no representa las creencias de la Iglesia, representa, bueno, un valor testimonial, la sagrada forma no. Entonces, quienes lo han hecho saben lo que están robando. Otra cosa es que se hubiesen llevado, como digo, las tallas de San Francés o lo que sea. Entonces sería un robo de los que habría que estar muy preocupado en la Guardia Civil y en el propio ayuntamiento, porque significa que hay una banda organizada que está desmantelando el patrimonio histórico de nuestra ciudad. Cristian. Bueno, a mí me da mucha pena, porque al final, como dice Miguel Ángel, es que entren en tu casa y que vayan a hacerte daño, porque al final es como bien decían los compañeros. Entonces, pero es que esto, lo que verdaderamente me preocupa es que esto viene unido a la ola de robos que está habiendo en la ciudad de Castellón. Hoy hemos estado junto a comerciantes del centro que les han robado en varios locales, además en varios locales de manera reiterada. Esta semana creo que han entrado en uno de los sitios, han entrado 3 veces en uno de los establecimientos. La gente está preocupada y encima creo que esto también viene unido a la libertad con la que últimamente se está atacando a la Iglesia. No hay consecuencias por atacar a la Iglesia. De hecho, lo hemos visto desde las instituciones, como es el caso en Castellón hace apenas unas semanas, del gastarse casi 80.000 euros por parte del Ayuntamiento en mover menos de 2 kilómetros una cruz cristiana, católica. No ha habido consecuencias a este ataque, igual que por el momento tampoco lo hay. Entonces esto es lo que verdaderamente a mí me parece preocupante. Juanma, 2 minutitos. No res, simplement una puntualització. En l'equilibri entre la llibertat i la seguretat està la virtut. Val? A mi no me val això de que augmentem la seguretat retallant llibertats. No me val. Això és una cosa que no me val, perquè la seguretat se té que augmentar en temes de vigilància, en temes de més mitjans per a la policia, per als que investiguen, per a dotar els edificis de serveis d'alarma, de lo que sigui, val? Però no en aras de la meva llibertat, d'acord? I respecte a lo que dius de la creu, bueno, això és un pensament teu i no és un pensament de la majoria, d'acord? Bueno, una creu feixista enmig d'un parc públic no la vull, i ja està, jo no la vull. Cristian, ahora está hablando Juanma. Ara està en una església, doncs me pareix correcte, que estigui on estigui.
però és que justament és un símbol molt lleig. I a més, a mi la creu és el que menys me preocupa. El que més me preocupa és el que encara està. El que encara està és el que més me preocupa. Val? La fatxadita. Val? Que sí que ara diu a les víctimes de la violència, diu, val. Pues això és el que més me preocupa. Però justament la creu, jo no tinc res en contra dels catòlics ni res, jo soc educat en la fe catòlica i punto, com tot el món suposa, de d'ací present. Val? Però sí que a mi el que m'està tocant una miqueta els nassos és, a mi i hi ha molta gent compromís i del meu entorn, de que en ares de la seguretat m'estan retallant llibertats. I jo per ahí no. O sigui, jo no vull que sigui barra libre, no estem dient això. Estem dient que en el punt mitjà està la virtut. En el punt mitjà. Cristian, si le quieres decir algo, medio minutito. No, simplemente que como decía, que bueno, entonces modificando la cruz menos de 2 kilómetros como han hecho, ha dejado de ser fascista la cruz. Ahí ya os da igual que esté como está en la iglesia. El monumento sencer. Per a mi seguís sense estar desmantellat. Bueno, vamos a... Es que aquí hemos pasado de la seguridad Lo que sí que está claro es que la iglesia es protagonista. De la seguridad ciudadana, que afecta a todos, con un robo de objetos materiales o violación de tu casa, a la profanación, que es una cuestión de creencias, y que yo respeto al que no la crea, pero por favor que respeten a los que creemos. A un tercer tema en el que ya no estoy de acuerdo. No voy a utilizar los argumentos de él, pero sí que te voy a preguntar una cuestión. ¿A ti los acuerdos que se han tomado en la democracia, crees que se deben respetar por la democracia? Claro. Bien, pues en Castellón, en la ciudad de Castellón, el acuerdo de víctimas de la violencia lo tomaron todos los partidos, además todos los partidos, y además fue promovido por un partido de izquierdas, podría haber sido promovido. No se debía mantener lo que era un homenaje fascista. Y por un acuerdo democrático municipal se cambió y se resignificó aquel monumento. Pero se dejó donde estaba. Vamos a ver. Atiéndeme, ¿respetamos, creemos en la democracia o no creemos en la democracia? Debemos respetar, o cada vez que cambia... respetaros los turnos. Vale. O cada vez que cambia un gobierno, todos los acuerdos que tomaron los gobiernos anteriores ya no sirven para nada. Vale, Miguel Ángel. Perdona, es que Vale. estoy viendo cómo pasa el reloj y luego me dirás, Vale. ¡es que no! Vale, Esteban, un minutito. No, hombre, respecto primero a los robos, a ver, es evidente que no solo en la iglesia, que ya me parece algo ya pues un poco más personal a lo tema religioso que a otro tipo de cosas. Pero sí que es cierto que Castellón no es una ciudad muy segura. Y no es por alarmar, sino es que nos faltan muchos agentes de policía. De hecho, mañana se verá la prueba. Mañana hay manifestación de los que policías. Eso es cierto, porque tú le preguntas al gobierno y para ellos todo está bien. Que nunca falta policía, de que todos van bien informados y que no les falta absolutamente nada. Que es, mira, cuando el gobierno te dice una cosa, tú le das la vuelta y sabrás la verdad. Vale. Javier. ¿De qué hablo? Porque vamos a bueno, yo sobre el tema de la cruz, que como sabéis no hemos entrado, y ahí hago un adelanto a lo que decía antes, no hemos entrado. Bueno, la cruz, pues yo qué sé, no voy a meterme tampoco en política. Nosotros hubiésemos mantenido, o yo hubiese mantenido la cruz. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Miguel Ángel, ya no representa lo que representaba, pero desde luego no somos talibanes que vamos destruyendo lo que se ha hecho en el pasado, y yo soy de historia. Aquí seguimos manteniendo lo que forma parte del patrimonio. Eso en primer lugar. Si nos atuviésemos a lo que quiere Compromís, deberíamos aniquilar los nombres de las calles de Dolores Ibarruri, que era una asesina, de Carrillo, que fue otro asesino, y de tantos otros que asesinaron. Y eso es historia, no me lo invento yo. Entonces, no vale el hierro para unos y la gominola para otros. Las cosas como son. Me parece que ha sido
pues un circo que han montado y ya está. Y respecto a la seguridad, totalmente de acuerdo. Hay una falta de seguridad en Castellón que habrá que ver dónde está el problema, pero es que el problema en la policía local lo tenemos desde hace bastante tiempo, con unos jefes que van y vienen, con unas ausencias de jefe de policía, con un jefe que ahora va a durar 2 años, en fin, no sé, hay un descontrol absurdo que habrá que meterle en mano alguna vez. Miguel Ángel, pregúntale lo que querías preguntarle. No, yo no quería preguntar. Normalmente aquí la tertulia tiene un componente político. Vamos a ver, yo soy un enamorado de la historia. Sí. Aprecio a Javier y él lo sabe. Yo creo que nos apreciamos mutuamente. Sí, y hemos hablado de muchas cosas y de historia también. Y yo soy feliz hablando de eso, pero creo que aquí normalmente pues hablamos pues un poquito de política. Y sí que es una novedad una persona que se sienta aquí con el compromiso de querer presentarse para tener responsabilidades sociales y políticas en Castellón. Sí, porque entonces habría que ver que no se trata de decirle cuéntame tu programa electoral. Cuéntame. Que quedan 10 minutos. Por ejemplo, sí, ¿por qué? O sea, y breve, tú que eres profesor lo sabes hacer breve también. ¿Por qué te ha dado por ahí? Cuando tú normalmente te has desarrollado en otros espacios culturales, socioculturales, de investigación y demás, ¿por qué has pensado que podías ir a tomar esa responsabilidad o a intentar tomarla? Porque después vendrán las urnas, ¿eh? Por supuesto. Bueno, yo soy de los que creen que no solo hace falta quejarse, que hay que quejarse, que mucha gente no se queja. Yo creo que hay que hacer cosas para que esa queja se convierta en una solución. Entonces, hemos coincidido en esas quejas varias personas y hemos dicho, bueno, pues no solo vamos a quejarnos, vamos a dar el paso para tratar de cambiar una situación que ahora mismo en Castellón, pues es que clama cielo, es que lo dice todo el mundo, Castellón está frenada, Castellón está en el limbo con respecto al conjunto de España. ¿Quién defiende a Castellón? Es que no lo defiende nadie. No, perdona, Castellón está frenada. Castellón tiene 150.000 habitantes cuando su potencial de crecimiento está muy por encima de eso. Ya, pero que digas que no lo defiende nadie, hombre, yo no voy al ayuntamiento a tocar la pared. Yo represento a un partido político. ¿Quién está defendiendo Castellón como ciudad fuera de Castellón? ¿Quién está haciendo que no dependamos de Valencia o que no dependamos de Madrid? Acaban de ratificar por tercera vez a una candidata a la alcaldía de Castellón. No, queremos que aquí en Castellón decidamos por nosotros. No tiene que venir en tu partido, en el PSOE, en el PP o donde sea, hombre, nadie a decirnos quién tiene. Dicen exactamente lo mismo, que para eso tenemos que ser un partido de aquí para defendernos nosotros, ¿no? Es que es así. Pero es que yo no defiendo a Cuenca, a ver si me entiendes. Yo represento a un partido político que tiene referencia nacional, que tiene representación en Castellón, por suerte, y esperemos que siga así, porque Castellón no necesita. Y a raíz de ahí, yo soy nacido en Castellón, tengo 43 años, he vivido siempre y soy fiel a mi ciudad, estoy enamorado de donde vivo, y a raíz de ahí yo pues trabajo para mi ciudad, independientemente de que mi partido sea local o no. Yo tengo una ideología a nivel nacional, también local, porque es la misma, y a raíz de ahí la gestión, la nacional, a mí no me da directrices de cómo se tiene que gestionar la ciudad de Castellón. El resultado... Nosotros mismos, como partido político en sede en Castellón, nosotros sabemos qué necesidades tiene la ciudad para mejorar. Juanma. Sí, però al final de la pel·lícula és algú que ve de fora, els partits estatals, me referís, el que te ratificarà a tu o no com a candidat. I això és la realitat. Val? No és ni millor ni pitjor. No és ni millor ni pitjor, però és diferent. Jo entenc a Javier, o sea, gent d'ací que sigui d'esquerres, de veretes, de centre, lo que sigui, val? Ecologista o medio pensionista, me dona igual. Però si són gent d'ací que s'ha juntat per a presentar una candidatura, enhorabona. Jo la faig com a similitud dels pobles. Tots els pobles que han tingut, a veure, que no han sigut absorbits, perquè al final són absorbits, però que han tingut candidatures locals, els ha funcionat molt bé. I al final perquè s'han cansat l'han deixat, o perquè les ha absorbit algun partit, però precisament perquè s'han cansat. Però quasi tots els que han tingut una candidatura local, els pobles menuts estem parlant,
han guanyat, quasi tots. Cristian. Sí, bueno, es que la candidatura del Partido Popular de Castellón estará hecha con gente de Castellón, representando a toda la sociedad de Castellón, con gente de Castellón que se presenta para gobernar Castellón, independientemente de que el partido tenga representación en el resto de ámbitos. No deja de ser un partido que está formado por gente de Castellón, por tanto que conocemos a la perfección lo que quiere Castellón. Entonces esto, pues este argumento, la verdad que se me queda un poco corto. Esteban. Yo quería hacer un inciso a la hora de, ¿no? Ha diferenciado lo que es un partido local a un partido que tiene representación nacional. Según mi compañero, dice que a nivel local es lo que el pueblo quiere. Yo, por ejemplo, las listas electorales, bueno, la lista del programa, bueno, no el programa, sino la lista, yo no creo que tú, al ser proclamado candidato por Som Castelló, haya votado los 175.000 habitantes que tiene Castellón. Habrá votado los 4 que sois de vuestro partido, que habrán decidido que tú eres el mejor candidato para representar a ese partido político. Pero no lo ha representado todo el pueblo, perdona. Lo ha representado 4 personas, como él mismo ha dicho, que se han juntado y a raíz de ahí... Bueno. Un segundo. Si digo 4... Vale, le toca a Miguel Ángel. No se cuenta que no siguen 4.000 y ya se me rellegó. Le toca a Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel quiere decir 2 cosas. En primer lugar, no estoy de acuerdo, Juanma. Porque, entre otras cosas, y te explicaré por qué. Entre otras cosas, porque la política local no tiene nada que ver con la política nacional. Entonces, el político local se enfrenta a la gestión y al quehacer diario de una ciudad, no a desarrollar leyes, ni órdenes, ni cuestiones macropolíticas. Y los partidos lo primero que buscan para presentar en las listas municipales son gente de la ciudad que conoce los problemas de la ciudad, que siente los problemas de la ciudad y que lo hará lo mejor que pueda. Y eso... quería añadirle una cosita a él. Venga, rápido. Igual que te he preguntado el por qué, te pregunto ahora, ¿habéis valorado políticamente si vuestro esfuerzo, movimiento, ejercicio electoral no va a tener consecuencias totalmente opuestas a las que vosotros buscáis? Bueno, Javier, te toca. Bueno, el matiz. Sí. Hombre, hablemos... yo no espero que hablemos de igual a igual. Nosotros no tenemos representación municipal, no tenemos nada. No quiero que nos hablemos de igual a igual. Yo no, porque nosotros partimos de abajo. Pero hombre, no me hagas decir que ahora posiblemente tengamos más afiliados que Ciudadanos en Castellón, que no lo quiero decir, lo digo porque has dicho 4. No, 4 no han elegido la candidatura de SOM. E insisto, posiblemente tenemos más afiliados que Ciudadanos. Hombre, claro, si vuestros socios son los que estaban... No creas. De hecho, Esteban, ahora le toca a él. No creas. Vale. No creas, pero si seguimos en esa dinámica... Y la directiva también. Si seguimos en esa dinámica, pues... es posible. Quietos. Venga, Javier. Insisto, nosotros, sobre todo, irrumpimos aquí para presentar proyectos. No venimos aquí a discutir tuya mía. Venimos a presentar proyectos, que es lo que hemos intentado hacer hasta ahora. Y se me ha olvidado, ¿qué me decías, Miguel Ángel? Se me ha olvidado. El efecto final iba a ser vale. totalmente contrario Pues a lo que vosotros buscabais. No lo sé. Nosotros estamos trabajando, cosas, nosotros estamos trabajando, desde luego, para gobernar. Esa es la realidad. No sé si ganaremos las elecciones, posiblemente no, pero estamos trabajando para gobernar. El efecto contrario, pues nosotros... Y como nosotros, todos los que están detrás de nosotros, queremos un cambio en Castellón y queremos que deje de existir este limbo de proyectos, de ciudad, etcétera. Y con ese ánimo nos presentamos. Desde luego, pase lo que pase, ya habremos logrado que como en valenciano se dice, sacsechar la política local, que le hacía falta a esta ciudad. Bueno, vamos a ver, nos quedan menos de 5 minutos, así que empezamos por Juanma y tenéis menos de 1 minuto, porque no, simplement, jo porto... a veure, vosaltres també al final som un partit d'àmbit autonòmic, o sigui, vosaltres un partit d'àmbit estatal, vosaltres un partit d'àmbit autonòmic, però així te ve el Pablo Casado de turno i se fulmina la Bonich i punto, siga d'ací o siga d'allà, o sigui, i fica un altre. Y ahora vendrá el Feijóo de turno y se fulminará Mazón si no guañe y punto. Y en Ciudadanos, y nosotros hemos pasado la batalla y se fulmina la otra, se fulminarà Baldo y se fulminarà qui sigue si no traus els resultats esperats. Val?
I això és aixina. Per tant, fer una candidatura purament local i localista, ja no te dic autonòmica, local i localista, jolins, té mèrit. En una ciutat molt gran, per a mi Castelló és una ciutat molt gran, té mèrit, no és un poble. Sí. Això, per a mi, té mèrit. Punto. Altra cosa és que m'agrada que les vote, que no les vote, però ja només això ja té mèrit. I a ells se nominaran entre ells i se mataran entre ells, però seran ells. No sé si m'entens, no vindrà un Feijóo, un Sánchez o un Ximo Puig de turno a tallarme el cap. Esteban, ya sabes, rapidito. No, pero es que eso es según la escala. Nosotros es a nivel nacional o autonómico, como es el caso de ellos, y en el caso de ellos es local. Si, por ejemplo, él como candidato no tiene en las elecciones, supongo, un resultado esperado o más o menos aproximado a lo que ellos, o sus objetivos que ellos tienen marcados, si no lo consiguen, pues el primero que te tendrá que ir él, pero no porque a lo mejor él no quiera, sino es porque el conjunto que han formado ese partido pedirán resultados. Si no tienen resultados, pues adiós, a rey muerto, rey puesto. Miguel Ángel. Bien, yo sigo pensando que el político local, aunque pueda ser, en definitiva, a los líderes nacionales los elegimos entre todos los afiliados, pero bueno, sigo pensando que el político local sí que viene a defender, y a mí el argumento de Son Castelló, de que ellos son de aquí y los otros no me vale. Ese no tiene fuerza para mí. Me podrá presentar otro tipo de ideas, proyectos, actuaciones, acciones que no se han hecho, que se deben de hacer, planteamientos de futuro, me parecen muy bien, pero decir que el resto de partidos locales no van a presentar a gente que conozca bien la sociedad de Castellón o la ciudad de Castellón, pues ese argumento no me vale. Y insisto, cuando uno crea un partido, cuando uno se presenta y se pone encima del tablero de ajedrez del juego democrático y de las elecciones, pienso que ha de valorar muy bien sus esfuerzos, a quién van a beneficiar, a la sociedad que pretende representar, al grupo que ha creado Son Castelló o a otros grupos políticos. Y nada más. Bueno, yo creo que Castellón no está para experimentos, y que al final la candidatura de que hará Begoña y Sergio, estoy convencido que será... Bueno, ¿vas de candidato? Bueno, eso, como acabo de decir, lo decidirá Begoña y Sergio, que son presidenta y secretaria general del partido, serán los que decidirán. Como digo, no estamos para experimentos. La ciudad de Castellón necesita cambios, necesita ilusión, y eso estoy seguro que vendrá de la mano del Partido Popular. Javier, cierras tú. Bueno, a mí me parece alucinante, sobre todo el último, perdona que te lo diga, el último que has dicho, me parece alucinante, que Castellón no está para experimentos, que la democracia solo es de 4 partidos que tienen derecho a turnarse en el poder. ¿Esa es la democracia? La democracia es que participen todos los ciudadanos. ¿Vais a participar? Pero perdona, estáis diciendo que no está para experimentos. Claro que está para experimentos. En todas las elecciones está para experimentos. Bien. Nosotros no hemos argumentado nunca, jamás, que los demás no son de Castellón. Jamás. Ni nuestro argumento es que nosotros sí que somos de Castellón. Jamás. Nosotros venimos a demostrar que el movimiento ciudadano no solo se acaba en el depósito del voto, que la soberanía popular no se acaba en ese momento. ¿Qué es lo que queréis vosotros? Vosotros queréis y creéis que ya me toca, como dice Begoña. Es que ya me toca gobernar. No, perdona, no te toca. Tienes que ganarte el voto de los ciudadanos ilusionando. Y es que hasta ahora el Partido Popular no ha ilusionado, lo mismo que el PSOE. ¿Dónde está la ilusión en el PSOE? Estamos hablando de unas posibilidades de 9, 10 concejales. ¿Dónde está la ilusión? Cuando gobernó Miguel Ángel Mulet se obtuvieron más de 14 concejales. Eso es ilusión. No, perdona, eso es ilusión. Es que esa es la que tenemos ahora, ¿eh? No, 14 concejales no tenéis. La ilusión que tenemos. No, el argumento de que Castellón no está para experimentos no es cierto. Precisamente el contrario. Castellón está más que nunca para que la gente de Castellón se presente, nosotros y 1000 más, y cambie Castellón de una vez. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. La tertulia del miércoles, centrada en Castellón y acaba por Castellón. Muchísimas gracias a todos. Javier, gracias por acompañarnos. No nos perdemos tu Juego de Tronos. De eso doy fe. A todos vosotros, muchas gracias, y a todos ustedes nos vemos la semana que viene en la tertulia de Chimo Tirado.